muchísimo gusto compartir con ustedes y llevar también a todos la transmisión con motivo del grito de independencia que en 1810 encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Saludamos con muchísimo cariño a nuestras amables audiencias, radioescuchas y televidentes que están presentes en todos los rincones del país. Buemantzin, adelante. Muchas gracias, Rita, Guadalupe. Como decíamos, este es un esfuerzo de los canales 11, 14, 22, así como el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación y Capital 21. Y por supuesto del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, CEPROPIE. Gracias a todos por ser parte de esta transmisión. También saludamos a la Asociación de la Red México que se ha enlazado esta señal y en general a la radio y la televisión mexicana. Por supuesto que sí, a todos ellos muchas gracias, y es importante antes de iniciar con esta conmemoración nacional hacer un alto en el camino y recordar a las mexicanas y mexicanos que lamentablemente han perdido la vida debido a la pandemia por COVID-19 que afecta a nuestro país y por supuesto a todo el mundo, una crisis sanitaria que ha demandado la participación activa de todos como ciudadanos, como sociedad, pero especialmente, y queremos reconocer el trabajo y agradecerlo también, del personal médico, de los paramédicos, del personal de enfermería, del personal administrativo, de intendencia, que durante estos últimos meses han trabajado durante largas jornadas sin descanso en los hospitales. Para ellos nuestro agradecimiento, reconocimiento y por supuesto esperamos que desde aquí también ellos reciban un abrazo fuerte. Así es, un saludo especial a todas y todos nuestros connacionales que siguen la transmisión desde Estados Unidos y Canadá a través de la señal de Canal 11 y de Canal 22. Esta noche haremos un recorrido por los principales episodios y personajes que protagonizaron la lucha por la independencia de nuestro país. Hombres y mujeres que dieron todo de sí, sin cuya participación nunca se hubiera materializado esos ideales de independencia e igualdad. El suceso que rememoramos representa la primera piedra de la nación soberana que hoy es México. Además del grito de dolores, también conoceremos detalles de distintos personajes, facetas de sus vidas, su militancia en la causa insurgente y el contexto en que decidieron luchar por una patria libre. Y es que sabemos que nuestro país es una nación compuesta por un amplio mosaico de expresiones étnicas y sociales. Hay grupos que fueron progresivamente sumándose a la causa libertaria, encabezada por supuesto por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Esta es una lucha a la que se adhirieron activamente criollos, pueblos originarios, hubo mulatos, mestizos, todos hombres y mujeres que buscaban mejores condiciones de vida para ellos, para sus familias y ahora para nosotros, las futuras generaciones. El movimiento de independencia de México surgió en un contexto de transformación histórica internacional. De manera inicial hay que señalar que el mundo había atestiguado la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de Estados Unidos. ¿Qué les parece si vemos una cápsula sobre los principales sucesos registrados previamente en el contexto internacional y de manera especial ver qué es lo que pasaba en España en esos meses previos al 15 de septiembre de 1810? ...1810... el movimiento de insurgencia en la Nueva España es descubierto. La insurrección armada que inició en septiembre de 1810 forma parte de un proceso político mucho más amplio que tiene que ver con la crisis política de la monarquía, cuando Fernando VII abdica el trono en favor de su padre, y su padre a su vez lo deja en manos de Napoleón Bonaparte. Los reinos se quedan en la orfandad y entonces en distintas partes de América inician movimientos juntistas con la idea de reasumir la soberanía. Pero lo que ocurre en 1810 es una insurrección armada que es resultado de profundas desigualdades y que van a ser encausadas por el cura Miguel Hidalgo en la parroquia de Dolores, aquel 16 de septiembre de ese año. La colonia lleva 3 siglos y España vive uno de los momentos más complicados de su historia. Los conflictos internos provocados por la invasión del ejército de Napoleón Bonaparte en 1808 llevaron al rey Carlos IV
a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. La Revolución Francesa, con sus principios de igualdad, libertad y fraternidad, se expande por Europa. En España, la invasión francesa triunfa. Al igual que su padre, Fernando VII se ve obligado a abdicar. Napoleón coloca en el trono español a su hermano mayor, José Bonaparte. Después de la herencia de la Revolución Francesa, pues empiezan a gestar muchas de las ideas de la Ilustración que van a llegar al continente americano y van a empezar a tener puntos de ebullición en distintas zonas de nuestro continente. Van a ser una importante influencia de esas ideas, pero bueno, también vamos a encontrar aspectos políticos dentro de otras zonas. En este momento Haití, por ejemplo, ya se había independizado en 1804, estamos hablando, ¿no? Muchas veces lo tenemos fuera de contexto, pero Haití ya se había logrado separar de Francia, así es que ya no va a ser un producto alejado, no va a ser un proceso alejado, responde a un contexto global y sobre todo a las demandas en el interior de la Nueva España. En América, Estados Unidos es una joven nación que establece una república representativa, democrática y liberal, que había conseguido su independencia de Inglaterra en 1776. La invasión napoleónica de España, el derrocamiento del rey y la resistencia popular española tienen un fuerte impacto en las colonias iberoamericanas, incluida la Nueva España. El 10 de agosto de 1809, la Junta Soberana de Quito proclama la independencia de los territorios de Quito. El 25 de mayo de 1810, el Virreinato de Río de la Plata constituye su primera junta de gobierno conformada por americanos. Y 2 meses después, el 20 de julio, Colombia inicia la lucha por su independencia de España. En la Nueva España, en septiembre de 1810, es descubierta la insurgencia de la Junta Conspiradora de Querétaro. Los líderes, encabezados por el padre Miguel Hidalgo y Costilla, toman las armas, dando inicio a la lucha por la independencia de la nación, que será México. La Nueva España tenía una estricta organización que prácticamente impedía el ascenso social. Estaba dividida en castas y era tan rígida que pertenecer a un determinado grupo literalmente marcaba el destino de las personas desde el nacimiento. En el Museo Nacional del Virreinato, ubicado en Tepoztlán, en el Estado de México, hay una pintura de un autor anónimo que ofrece un esbozo sobre cómo estaba organizado este sistema de castas. La pintura muestra a criollos, mestizos, lobos, mulatos y cambujos, entre otros. Pero ¿cómo funcionaba y cuál era el objetivo de este estricto control? La Nueva España tenía un complejo sistema de clases sociales impuesto por la corona española. El color de la piel determinaba en aquella época la posición social del individuo y no cualquier persona podía acceder a una profesión como ser abogado, ser militar o ser clérigo. Cuando concluye la lucha por la independencia, esto aparentemente va a terminar en el papel porque se dice que todos somos iguales, pero en los hechos siguieron existiendo las desigualdades. Esto originó y propició una mezcla de razas y de ahí ocurrió una estratificación, el surgimiento de diferentes castas. Entonces aluden fundamentalmente a aquella población que se mezcló, ¿sí? Y que no tiene un estatus jurídico similar al de los indios, organizados en pueblos de indios con sus gobiernos propios, por eso se llaman repúblicas de indios, y obviamente diferenciados de los españoles. En los destinos de las ciudades de españoles no intervienen los indígenas que están en su propia república, organizados y gobernados bajo sus propias autoridades. Era una pirámide.
en cuya cúspide estaba una minoría compuesta por los españoles peninsulares, quienes ocupaban los puestos más altos en el gobierno, el ejército y el clero. En el siguiente escalón estaban los criollos, que eran los españoles nacidos en América. En los escalones de abajo estaban los mestizos, mezcla de españoles con indígenas. En la base de la pirámide estaban los indígenas, que eran la mayoría de la población, junto con los afrodescendientes y las múltiples mezclas raciales surgidas de esa combinación de sangre. Estos grupos de los estratos tenían las más precarias condiciones de vida. Era tan rígido este sistema que era imposible pensar en un ascenso social si no se nacía dentro de los estratos dominantes. Mestizo, castizo, mulato, morisco. La lista era muy amplia y clasificaba a la población de acuerdo a su origen étnico. Por ejemplo, de la unión entre un español con una india nacía un mestizo. De un mestizo con española, un castizo. De castizo con española, un español. Y de español con mora, un mulato. Los españoles que decidieron radicar en la Nueva España fueron llamados peninsulares. Los criollos eran los nacidos y criados en tierra americana. Ellos tenían acceso a la educación y a ocupar algunos cargos comerciales. Sin embargo, no contaban con los mismos derechos que los españoles peninsulares para ocupar los más altos cargos. Los indígenas ocupaban la base piramidal, eran mano de obra, trabajadores de las tierras y tributaban a la corona española, entregando buena parte de la riqueza que producían. Los esclavos africanos fueron traídos con violencia a la Nueva España desde el siglo XVI, ante la mortandad indígena provocada por la conquista, siendo obligados a trabajar en las minas, obrajes y servidumbre. La mezcla entre estos grupos se hizo muy compleja. De acuerdo con una pintura de Miguel Cabrera, surgieron conceptos como albino, mezcla de español y morisca. Torna atrás, que es la descendencia entre español y albina. Tente en el aire, de español y torna atrás. O chino cambujo, mezcla de negro e india. O lobo, surgido de la mezcla entre cambujo e india. Cabe mencionar que estas calidades no siempre eran registradas en la fe de bautismo. Además, al momento del registro, se anotaba lo que los padres consideraran era su casta, sin tener modo de comprobar la veracidad de lo dicho. Este mosaico racial dejó de ponerse en práctica hasta que México se independizó y se reconoció a todos los mexicanos, sin distinción de castas, como sujetos con derechos y obligaciones. Al hacer una revisión del pasado para revalorar nuestra herencia nacional, es necesario dar un vistazo a la situación económica, política y social que prevalecía en la época novohispana. Gran parte de los privilegios estaban reservados para los españoles peninsulares, en menor medida para los criollos, que, como acabamos de ver, eran los hijos de españoles nacidos en América. El resto de la población prácticamente vivía para los trabajos más duros y servía a las clases privilegiadas. Este panorama adverso fue determinante para el origen del movimiento de independencia. Los habitantes de lo que ahora es México llevaban 300 años de vivir oprimidos por España cuando el movimiento de independencia comenzó a gestarse. En esta sociedad de antiguo régimen, las clases desposeídas, los que forman las clases inferiores, digamos los sectores inferiores, porque tienen ingresos mínimos, porque tienen condiciones de vida y de trabajo pésimas, que en el caso nuestro están integrados por indios y por las castas. La mayoría de los 6 millones de habitantes en aquel momento, en especial la población indígena, pasaban su vida trabajando para su propia subsistencia. La actividad principal es la agricultura. Entonces ellos tienen una relación diversa con la agricultura.
Pero después estos mismos individuos van a trabajar en la otra actividad que es muy importante para la economía novohispana. Me refiero a la minería, que en esa época, en 1810, está concentrada en el norte, digamos, de lo que era la Nueva España, Guanajuato, Zacatecas, principalmente. En la Nueva España, la minería era la actividad económica más importante, controlada por un poderoso gremio de mineros españoles. Se explotaban principalmente yacimientos de oro y plata, extrayendo enormes riquezas que, a fines del siglo XVIII, representaron las 2/3 partes de toda la riqueza producida por sus colonias americanas. En contraste, los trabajadores vivían en la pobreza, afectados por enfermedades laborales y carentes de todo derecho. Muchos de ellos se sumaron a las filas insurgentes. Los indios y las castas van a trabajar en construir el andamiaje de las minas, pero van a trabajar en los obrajes que cerca de las minas se van construyendo para alimentar a toda la población, ¿no? Y también va a haber en los obrajes, ahí se van a distinguir no solamente las castas, sino ahí se van a distinguir también los esclavos. Sus ingresos pues son mínimos, la verdad, ¿no? Son sectores que no tienen derechos, que no tienen posibilidades de una vida digna, y por ello ellos son las bases del ejército insurgente. Ya vimos cómo en la Nueva España los privilegios estaban reservados solo para algunos sectores de la sociedad: el clero, los españoles peninsulares y los criollos. Fue precisamente en algunos círculos de estos sectores donde comenzó a germinar el sentimiento de libertad, influenciado por la corriente humanista que entonces impulsó la Revolución Francesa, y también las noticias que en ese momento ocurrían de otros movimientos de independencia en el mundo. Así es, Guadalupe, y es precisamente en ese momento en donde adquieren un papel fundamental los criollos, quienes a pesar de su ascendencia española se veían impedidos para acceder a posiciones de primer orden, tanto en la administración pública como en el clero. Son ellos, precisamente, quienes comenzarán a recibir noticias sobre las transformaciones que había en el extranjero, sobre movimientos rebeldes y los incipientes avances tecnológicos. La corona española mantenía un estricto control para evitar la entrada de libros prohibidos por la Santa Inquisición a sus colonias en América. En especial era sumamente penado poseer o leer títulos de la Ilustración francesa. Los nombres de Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu, que fueron parte sustancial de la ideología de la Revolución Francesa, eran sinónimo de censura y castigo. A pesar de estas restricciones, en la Nueva España había grupos que traían o mandaban traer desde el viejo continente este tipo de libros. Un autor muy importante, que es por donde cuela el pensamiento de Rousseau, porque es su maestro, ¿no?, es el abad de Mably. Él introduce al discurso de los americanos el derecho de la voz del pueblo. Y la voz del pueblo se entiende como la capacidad de cada miembro de una comunidad política a poner en cuestión las leyes que por el curso del tiempo han caducado y son inadecuadas, y el derecho de los pueblos a reformular su legislación, reformular los criterios bajo los cuales quieren mantenerse unidos. Entre estos autores prohibidos destacaban Jean-Jacques Rousseau, filósofo político que escribió El contrato social o principios del derecho político, en el que habla sobre la libertad e igualdad entre los hombres a través de un pacto que acepta a cada persona como individuo para, de manera voluntaria, vivir en sociedad bajo un estado de derecho. Este libro comprende 4 volúmenes en los que sostiene que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. Señala que el objetivo de todo pueblo es conseguir abundancia y paz,
y afirma que el lujo es un obstáculo para la construcción de una república democrática. Además, propone un compendio sobre la bondad y rectitud de los hombres. Charles-Louis de Secondant, mejor conocido como Montesquieu, ofrecía una visión moderna sobre la división de poderes. En cada estado existen 3 clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de gentes y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil. Hoy podemos decir que Montesquieu se refería a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. François-Marie Arouet, quien firmaba bajo el seudónimo de Voltaire, defendía el poder de la razón humana y de la ciencia sobre la religión. Por su parte, Denis Diderot tenía una postura materialista. Señalaba que el conocimiento tenía su base en la razón a través de la ciencia. Su obra más destacada fue coordinar la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Estos autores y sus obras tuvieron un papel importante para fundamentar las ideas de los hombres y mujeres que lucharon por la independencia de México. Y miren, este año la conmemoración por el inicio de la independencia sin duda que será distinta. Sabemos que en esta ocasión la invitación para festejar, para conmemorar las fiestas patrias es hacerlo desde casa. Ahí estaremos, por supuesto, más seguros en esta celebración que une a todos los mexicanos. Rita Abreu, tienes más detalles precisamente sobre esta conmemoración. Así es, Lupita. La pandemia por COVID-19 ha impactado prácticamente todos los aspectos de la vida y nos ha llevado a entrar en lo que llamamos la nueva normalidad. Precisamente a partir de esta nueva normalidad se harán ajustes a la tradicional celebración del grito. Para esta ocasión se diseñó una ceremonia con una serie de elementos que convergen en la Plaza de la Constitución, en donde desde que cayó la noche se iluminó un mapa de la República Mexicana. Uno de los momentos más solemnes será el encendido de la llama de la esperanza, que es uno de los elementos para rendir homenaje a quienes han fallecido a causa de la pandemia por COVID-19. Y finalmente se dará paso al tradicional espectáculo de fuegos artificiales. Muchas gracias Rita por estos comentarios. Ya vimos más o menos cómo se va a desarrollar esta ceremonia. Cambia la forma, pero no el fondo, porque los personajes que nos dieron patria siguen siendo parte de lo más relevante en esta noche. Hablemos del cura Hidalgo, por ejemplo. Sobre él se han escrito cientos de libros, hay relatos orales, hay documentales, incluso novelas y películas, además de algunas obras de teatro. Pero ¿saben ustedes quién era este criollo? ¿Cuál fue su formación? ¿Y cómo pasó de ser el rector del Colegio de San Nicolás en la antigua Valladolid, hoy Morelia, y se convirtió en símbolo de la lucha por la independencia? Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, conoció de primera mano las condiciones de vida que los habitantes de la Nueva España tenían gracias a su trabajo parroquial. Convencido de que el cambio político no se daría por la vía pacífica, se levantó en armas en una campaña que duraría apenas 4 meses, pero que sería el inicio de un movimiento armado de más de 10 años y que logró colapsar el orden colonial hispánico. Hidalgo fue el primer ideólogo de la rebelión y desde su inicio combatió la opresión y el tributo, identificados como los problemas más profundos de la sociedad novohispana. Apenas 3 meses después de iniciada la insurrección, abolió la esclavitud y dictó las medidas necesarias para otorgar igualdad económica a los habitantes de la Nueva España. El cura Miguel Hidalgo y Costilla es uno de los protagonistas de la lucha de independencia. Fue él quien llamó al pueblo de Dolores, Guanajuato, y convocó a los habitantes a un levantamiento armado. Lamentablemente no existe registro escrito fidedigno sobre su arenga. Hay distintas versiones y matices. Entonces, ¿cómo sabemos qué fue lo que gritó el padre de la patria la madrugada del 16 de septiembre de 1810?
Existen diversas versiones sobre lo que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, proclamó la madrugada del 16 de septiembre. Según el español Manuel Abad y Queipo, quien fue obispo de Michoacán, dijo: Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Según un testigo, las palabras de Hidalgo fueron: No existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Fray Diego de Bringas, en un sermón predicado en Guanajuato el 7 de diciembre de 1810, señaló que el padre de la patria exclamó: La patria nos llama a su defensa. ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Y mueran los gachupines! Según Juan Aldama, quien fue un insurgente que participó la noche del grito, dijo: ¡Viva Fernando VII! ¡Viva América! ¡Viva la religión! ¡Y muera el mal gobierno! Finalmente, Servando Teresa de Mier afirmó en 1813 que lo que gritó el cura Hidalgo fue: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Pues ahí están las distintas visiones de las palabras que pronunciara precisamente la noche de independencia el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Vamos a continuar revisando más sobre la historia, pero les contamos en este paréntesis dónde nos encontramos precisamente, que es Palacio Nacional y específicamente en el Salón Panamericano, que es un espacio que tiene un gran legado histórico y por supuesto lo vemos y tiene una enorme riqueza cultural. Rita, cuéntanos más acerca de este lugar, qué significa, por ejemplo, el conjunto de banderas que vemos detrás de ti. Pues Guadalupe Huemantzin, amigos, se trata de un salón que es patrimonio de todos los mexicanos y que tiene una larga e interesante historia. Para hablar de ello hay que remontarnos a inicios del siglo pasado, pues entre octubre de 1901 y enero de 1902, México fue sede del segundo Congreso Panamericano. A la cumbre asistieron delegaciones de 32 países de América Latina. Precisamente aquí están las banderas de esas naciones invitadas. Este congreso, fíjense, sentó un precedente en la integración continental, pues entre otros puntos fue justo en ese encuentro donde se aprobó la creación de la Organización Panamericana de la Salud, que es una de las instancias más importantes en los esfuerzos globales contra el virus COVID-19. Actualmente este salón está bajo resguardo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahora se conoce precisamente como Salón Panamericano. Regresamos a donde se encuentran Guadalupe y Huemantzin. Muchas gracias Rita, interesante Huemantzin, conocer más acerca de este lugar que en cualquier rincón tiene siempre una historia interesante que debemos conocer. Vamos ahora a seguir con nuestra narración histórica sobre la gesta de independencia de México. Uno de los principales postulados de este movimiento insurgente era la noción de igualdad y equidad. Precisamente este movimiento se caracterizó por una amplia participación de las mujeres. ¿Saben quién es María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón? Sí, la corregidora, heredera de una antigua y noble familia española y esposa del entonces corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez. Vamos a ver más detalles sobre su historia. Josefa Ortiz de Domínguez fue una mujer instruida, simpatizante de las ideas insurgentes y partícipe de la conspiración de Querétaro, cuyo propósito principal consistió en la emancipación de la Nueva España. En septiembre de 1810, doña Josefa avisó a los miembros de la conspiración sobre la denuncia cometida contra el movimiento y los exhortó a levantarse en armas. El 16 de septiembre se revelaron los nombres de los conspiradores. Doña Josefa, entre otros, fueron aprehendidos. Al mismo tiempo, Miguel Hidalgo declaró en Dolores, Guanajuato, el inicio de la insurrección. Además de Josefa Ortiz, hubo otra mujer a quien por su contribución a la causa independentista se le nombró Benemérita Madre de la Patria. Y me refiero, ahí va el nombre, María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador.
mejor conocida como Leona Vicario, quien no solo puso su talento e inteligencia al servicio de la causa insurgente, también aportó gran parte de su fortuna personal. Leona Vicario fue una de las figuras más destacadas en la lucha por la independencia. Nació en 1789 en el seno de una familia acomodada de la Ciudad de México. Al estallar la guerra, formó parte del grupo secreto Los Guadalupes, que suministró información, armas y recursos a los insurgentes. A consecuencia de sus actividades le fue confiscada su fortuna y fue apresada. Leona Vicario colaboró en los periódicos insurgentes, El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano, lo que la convirtió en una de las primeras periodistas del país. Al consumarse la independencia, Vicario se retiró a la vida privada. Sin embargo, ante los intentos de menoscabar su participación durante la guerra, defendió el papel de las mujeres en la vida pública. Murió en 1842 y fue la primera mujer en recibir un funeral de Estado. Y si les parece, también detengámonos en Ignacio Allende. Fue uno de los primeros personajes que se sumaron al movimiento insurgente. La historia de Allende es digna de destacar, pues participó en la lucha de independencia a pesar de disfrutar de una posición económica ciertamente acomodada y un promisorio futuro en el ejército virreinal, en donde llegó a ser capitán del regimiento de dragones de la Reina en San Miguel el Grande, Guanajuato. Les invito a conocer su historia. Ignacio Allende nació en San Miguel el Grande el 21 de enero de 1769. Miembro de distinguida familia, en su juventud se caracterizó por su valentía y arrojo, cualidades que lo llevaron a elegir la vocación militar. Durante su trayectoria castrense, Allende descubrió las desigualdades sociales imperantes en la Nueva España, hechos que lo motivaron a convertirse en uno de los principales promotores de la conspiración de Querétaro. Allende asumió el mando militar del movimiento insurgente después de la derrota del Puente de Calderón. Sin embargo, fue hecho prisionero durante su marcha hacia el norte. En su juicio, Allende declaró que, lejos de estimar que caía en delito de alta traición, lo estimaba de alta lealtad. Murió fusilado el 26 de junio de 1811. Sus restos descansan en la columna de la Independencia. Y sí, como vimos, Ignacio Allende fue uno de los artífices de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que es un episodio clave en el desarrollo de la Guerra de Independencia. Los relatos de aquella gesta también hacen referencia a otro gran personaje, el Pípila. Si bien no se tiene registro documental de su historia, de quién fue, cómo fue que participó en este movimiento, hay un episodio muy especial y muy conocido por todos. Esto lo ha convertido en un símbolo del movimiento insurgente. Después del emblemático Grito de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla dirigió al naciente ejército independentista hacia la ciudad de Guanajuato. En su ruta pasó por Atotonilco, San Miguel el Grande, o San Miguel de Allende, Celaya, Salamanca e Irapuato. El viernes 28 de septiembre de 1810, las fuerzas insurgentes, conformadas por más de 10,000 personas, llegaron a la ciudad de Guanajuato, que estaba bajo el mando del intendente Juan Antonio de Riaño. El control de la capital guanajuatense era fundamental para el movimiento rebelde. Hidalgo se estableció en el cuartel del Príncipe y envió un mensaje a su antiguo amigo, el intendente Riaño, para que entregara la ciudad de manera pacífica. Vuestra Señoría, se servirá manifestar estas ideas a los europeos que se han reunido en esa alhóndiga, para que resuelvan si se declaran por enemigos o convienen en quedar en calidad de prisioneros, recibiendo un trato humano y benigno, como lo están experimentando los que traemos en nuestra compañía, hasta que se consiga la insinuada libertad e independencia. Ignacio Allende coordinó el despliegue del ejército insurgente con el objetivo de
de tomar la Alhóndiga de Granaditas, donde el intendente, los súbditos europeos y buena parte de la población se había refugiado. El ataque duró varias horas. En la refriega cayó muerto Riaño. Sin embargo, las fuerzas insurgentes no lograban tomar control de la fortificación. Es entonces cuando, de acuerdo con las crónicas, varios insurgentes intentaron incendiar la puerta principal de la Alhóndiga. La tradición oral señala que entre ellos se encontraba Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como el Pípila, un trabajador de las minas que se había unido al movimiento. Si bien no hay evidencia de una orden directa de Hidalgo al Pípila, hay registro de que la puerta de la Alhóndiga fue quemada, abriendo paso a los insurgentes. Los relatos identifican al Pípila como un hombre fornido, indígena, forjado al calor del trabajo en las minas. Su apodo tendría origen en la similitud de su piel, manchada por la viruela, con la piel de los guajolotes, que en esa zona del país son conocidos como pípilas. La acción del Pípila alentó a los miles de combatientes insurgentes, que pudieron tomar la fortaleza y tomar el control de la ciudad de Guanajuato, consolidando la lucha independentista. Hemos visto así como la guerra de independencia duró poco más de una década. A lo largo de esos años hubo distintas etapas y liderazgos. Tras el fusilamiento de Miguel Hidalgo y Costilla, el movimiento encontró en otro sacerdote una nueva guía. Nos referimos, por supuesto, a José María Morelos y Pavón, un personaje muy cercano a Hidalgo desde que ingresó al colegio de San Nicolás. Sacerdote y militar insurgente, José María Morelos recibió la encomienda de Hidalgo de levantarse en armas en el sur, siendo el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia. De su campaña destacan la toma de Oaxaca y el sitio de Cuautla. Morelos representa al prócer integral y al genio militar. Su campaña fue la más exitosa y consistente en toda la guerra. Organizó e inauguró el Congreso de la Anáhuac, con el inmortal documento Los Sentimientos de la Nación, que sentarían las bases para el primer intento constitucional mexicano, la Constitución de Apatzingán de 1814. El Congreso le otorgó el trato de siervo de la nación. El 22 de diciembre de 1815, tras largo cautiverio en que fue degradado de su condición sacerdotal, fue fusilado en el pueblo de San Cristóbal, Ecatepec. Los Sentimientos de la Nación, escrito por Morelos, se convirtió en uno de los documentos fundamentales de la causa independentista. Este texto, presentado durante el Congreso de Anáhuac, que también conocemos como el Congreso de Chilpancingo en 1813, deja ver una de las principales características de la causa insurgente, una fuerte esencia humanista que encontró su base en el concepto de igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley fue uno de los principales postulados del movimiento de independencia. Tras la ejecución de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende en 1811, José María Morelos y Pavón continuó con la campaña armada contra la corona española. Justo en ese contexto, Morelos presentó Los Sentimientos de la Nación el 14 de septiembre de 1813, en el marco del Congreso de la Anáhuac, en Chilpancingo. Entre otros puntos, este documento estableció la igualdad de todos ante la ley. Ahí ya hay un planteamiento más desarrollado desde el punto de vista social, ¿no? Es un documento muy grande, de muchos puntos, y hay una parte social que recoge lo que hizo Hidalgo, pero hay un desarrollo mayor, por ejemplo, todo esto de que esa famosa frase que seguimos usando ahora, porque además es muy bonita, ¿no? Que los gobiernos pues establezcan medidas que moderen la opulencia y la indigencia, ¿no? Es decir, eso es una declaración maravillosa,
que va contra la desigualdad, ¿no? O sea, reducir la desigualdad que hay abismal entre los más ricos y los más pobres. Posteriormente, en 1814, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán, establece otro de los principios fundamentales de la igualdad ante la ley. Señala que se consideran ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella. La ley debe de ser igual para todos. Queremos una sociedad en donde desde el punto de vista del Estado, expida leyes para todos. Ya no queremos una sociedad de privilegios, que es con la cual ellos están luchando desde 1803, en contra de una sociedad de privilegios. Por eso quieren que la ley sea igual para todos, que se erradiquen los privilegios. A la letra, el decreto también establece que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Pero la mayor parte de las fuerzas independentistas estaban integradas por pueblo humilde, campesinos, arrieros, herreros. Entre ellos había una importante cantidad de mulatos. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Vamos a ver la siguiente cápsula. La corona española impuso en sus colonias americanas un rígido sistema de castas como un método de dominación y control de la sociedad. Uno de esos estratos sociales eran los mulatos, que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española es una persona nacida de un negro y una blanca, o de un blanco y una negra. En la sociedad novohispana había una importante presencia de mulatos. Los primeros fueron hijos de conquistadores con esclavas africanas. Los hijos de negro o de negra nacidos en América, pero eran resultado también de la mezcla de español y negro. En el panorama social novohispano, los mulatos ocupaban uno de los lugares de menor privilegio. Los estratos superiores, españoles y criollos, consideraban que no eran de sangre pura, aunque en algunos casos su linaje español les daba ciertos derechos. También tenían fuertes restricciones, como ordenanzas para prohibir la posesión de caballos y de armas, y empadronamientos para el cobro de impuestos. Además, constantemente eran acusados de practicar brujería. Los mulatos tuvieron una importante participación en la independencia. Existen registros de combatientes mulatos tanto en los ejércitos realistas como con las fuerzas libertadoras, ya sea por abrazar los ideales insurgentes o por obligación de sus dueños. En el ejército de Morelos, los mulatos fueron uno de los grupos sociales más importantes. Ya vimos la historia de los mulatos, pero sin duda nuestro país tiene otra deuda histórica con una comunidad afrodescendiente, no solo por su participación en esta gesta de independencia, sino también por la añeja falta de inclusión y oportunidades en que vive gran parte de los poco más de 1.2 millones de mexicanos afrodescendientes que hoy también son parte de nuestra historia. México es un mosaico étnico. La población indígena registró una sensible disminución durante la época colonial. Se estima que como consecuencia de la conquista desapareció el 90% de la población indígena, en lo que ha sido la mayor catástrofe demográfica en la historia de la humanidad. La brutalidad de la conquista, la
la encomienda, las duras jornadas de trabajo, condiciones insalubres y las enfermedades desconocidas en América que trajeron los europeos, provocaron que la población de los pueblos originarios cayera drásticamente. Ante la necesidad de mano de obra, cerca de 250,000 esclavos que provenían de distintas áreas del continente africano fueron traídos por la fuerza a la Nueva España. Las comunidades negras fueron asignadas a labores en las plantaciones de caña, oficios, ganadería y minería. Otros eran parte de la servidumbre doméstica. Sus condiciones de vida eran las más duras de todos los grupos sociales. Pocos saben que la presencia de indígenas y afrodescendientes fue fundamental en la lucha por la independencia, ya que representaron la mayoría de los combatientes. En 1639, el Papa Urbano VIII prohibió la esclavitud en las colonias de España y Portugal. Sin embargo, la orden liberó a los habitantes nativos, mas no a los esclavos africanos. Entre los líderes afromestizos que destacaron en el movimiento de independencia se encuentra el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero, quien de acuerdo al sistema de castas era considerado como mulato. Además de estos dirigentes, muchos otros afrodescendientes combatieron en la independencia por su libertad y por mejorar sus condiciones de vida. Continuamos en este recorrido por diversos pasajes de la Guerra de Independencia, un movimiento forjado por hombres y mujeres que decidieron luchar por los ideales de soberanía e igualdad. La herencia oral y documental nos habla sobre José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, de quienes ya vimos un poco más de su vida. Sin embargo, en las fuerzas insurgentes participaron de manera activa otras mujeres que estuvieron dispuestas a todo por la causa. A principios del siglo XIX, la imagen de la mujer ideal distinguía a las privilegiadas que lograban instruirse, lo mismo en artes e idiomas, que en bordados y el arte culinario. Era aquella que asistía a misa los domingos y tenía impecable comportamiento ante la sociedad. Delicada, amable, sumisa. Pero en la realidad, muchas novohispanas fueron más allá de las limitaciones impuestas y se desenvolvieron en los negocios a grande y pequeña escala. Participaban en las discusiones políticas y organizaban iniciativas de caridad para amplios sectores de la sociedad. Mujeres inteligentes, estrategas, seductoras, libertadoras, patriotas, incluso combatientes. Mujeres cuya participación fue fundamental para alcanzar la emancipación de la patria mexicana. Entre las más reconocidas se encuentran Leona Vicario y Josefa Ortiz, protagonistas de primera línea de la gesta de independencia, y cuyos nombres resonaron entre sus contemporáneos y llegaron hasta nuestros días. Las mujeres en la independencia, hay que decir que es un sector que recientemente se está trabajando. Tradicionalmente ha estado marginado bajo la creencia y el prejuicio de que las mujeres se mantenían en su casa y no opinaban en la cuestión pública. Sin embargo, está demostrado que hay una gran cantidad de mujeres que colaboraron de diferentes formas en el movimiento general, digamos, primero de insurgencia y después de independencia propiamente dicha. Por ejemplo, Agustín de Iturbide dice que las mujeres causan mayor males que incluso aquellos que andan agavillados, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en la zona de Sultepec un bando donde el encargado de la zona le decía, ¿saben qué? Necesitamos más refuerzos porque en Sultepec no hay una mujer que no sea una verdadera insurgenta. Es decir, tenemos testimonios incluso de las propias autoridades realistas donde están alertando de esta participación, donde están diciendo, ¿saben qué? No hay mayor peligro para los soldados que las mujeres se dediquen a seducirlos. Otra vez repito, no solamente en la parte sexual que también se pudo haber dado, pero también en la parte de convencimiento. Entonces, seducción de tropa va a ser ese delito al que más cargos hubo para mujeres.
Los esfuerzos para visibilizar a aquellas mujeres que nos dieron patria han develado algunos nombres. Altagracia Mercado, a quien se conoce como la heroína de Huichapan, con sus propios recursos conformó un pequeño ejército al que comandó venciendo en batalla a los realistas. En uno de los enfrentamientos su batallón fue derrotado. Se dice que ella continuó sola en combate contra el enemigo. Ante este acto de valentía, el coronel a cargo de la tropa española ordenó que bajaran las armas, argumentando que mujeres como ella no deberían morir. Altagracia fue remitida a la Ciudad de México y condenada a 4 años de trabajos en la cárcel. Antonia Nava de Catalán, la generala, se sumó al contingente que dirigía su esposo, Nicolás de Catalán, luego de la integración del Congreso de Chilpancingo en 1813. La división comandada por Nava protegió al Congreso hasta su disolución en 1816 y en febrero de 1817 ocupó el cargo de lugarteniente en el ejército del general Nicolás Bravo. Ese año, estando en el sitio de Jaliaca, sufrieron hambre y se decidió diezmar la tropa, dando muerte a algunos soldados. Se dice que Antonia, acompañada por otras 2 mujeres, se presentó ante Nicolás Bravo y dijo: no podemos pelear, pero podemos servir de alimento. He aquí nuestros cuerpos que pueden repartirse como ración a los soldados. Ante tal determinación, Nava conminó a la tropa que intentaran romper el cerco. Mejor morir peleando que aceptar el sacrificio de soldados. La tropa tuvo nuevos bríos para luchar y rompieron el sitio en la noche del 14 de marzo de 1817. Gertrudis Bocanegra fungió como espía y formó parte de una red de comunicación entre las principales sedes de la rebelión en los complicados días que siguieron a la muerte de Morelos. Al ser descubierta, el ejército realista la aprisionó. Fue enjuiciada y sentenciada a muerte por traición a la patria. Fue fusilada en Pátzcuaro el 11 de octubre de 1817. De muchas otras, hay pocos detalles. A María Manuela Molina se le concedió el cargo de capitana por su pericia y valor en batalla. En 1813 hizo un viaje de más de 100 leguas para unirse a la campaña de Morelos para la toma del fuerte de Acapulco. María Luisa Martínez, comerciante michoacana, dirigía una pequeña tienda en la cual se expendían productos de primera necesidad que abastecía a la región. Entre 1815 y 1816, junto con su esposo, Esteban García Rojas, se declaró abiertamente partidaria de la insurgencia. La función principal que desempeñó María Luisa fue proporcionar informes a los rebeldes, quienes con el pretexto de comprar mercancías, adquirían también noticias sobre los movimientos del enemigo. Ella fue descubierta y apresada en al menos 2 ocasiones en que logró salvarse. Pero al persistir en sus actividades, el militar español Pedro Celestino Negrete la mandó fusilar en el cementerio de la parroquia de Erongarícuaro. Doña Rafaela López Aguado, madre de los hermanos Rayón, rechazó la oferta de perdonar la vida de uno de sus hijos a cambio de convencer a los demás de dejar las armas. Doña Rafaela expresó: prefiero un hijo muerto que un traidor a la patria. Son 210 años del inicio del movimiento insurgente y apenas se conoce una mínima parte de la participación que tuvieron las mujeres. Sigue pendiente la deuda histórica para con ellas y otros protagonistas como niños, indígenas, afrodescendientes y demás. Conforme avanzan las investigaciones, se colocan nuevas piezas del rompecabezas histórico. De lo que no hay duda es que sin estos personajes, sin nombre y sin rostro, no podríamos hoy celebrar nuestro México independiente. Y así es como nos vamos acercando a conocer la historia de los distintos personajes que participaron en esta gesta de independencia. Y ahí siempre estuvieron las mujeres. Escuchábamos hace un momento hablar de Rafaela López Aguado, que es madre de Ignacio López Rayón, sin duda uno de los colaboradores más cercanos del cura. Original
originario de Tlalpujagua, Michoacán, Ignacio López Rayón participó activamente durante la primera y segunda etapa del movimiento independentista. Fue secretario de Miguel Hidalgo y uno de los jefes del ejército a la muerte de los primeros caudillos. Rayón propuso la creación de un gobierno provisional que diera sentido político al movimiento insurgente, el cual se conformó en Zitácuaro, Michoacán, como la Suprema Junta Gobernativa de América. En 1812, Rayón fue autor de Elementos Constitucionales, documento que expresa los lineamientos para una futura constitución en México, las cuales se incluyeron en la Constitución de Apatzingán en 1814. Desde el inicio del movimiento insurgente, los principales líderes fueron estructurando sus demandas y exigencias. Una de ellas fue el fin de la esclavitud, que el mismo cura Hidalgo estableció en un decreto promulgado durante los primeros meses del movimiento armado. Una de las banderas fundamentales de Morelos y de Hidalgo fue la supresión de la esclavitud y el reconocimiento de su condición plena, de las castas, de su condición plena de sujetos de derecho que antes no tenían. Entonces, algunos, estoy simplificando bastante, pero en algunas poblaciones, por ejemplo, los mulatos que se incorporaron, los pardos que se incorporaron al ejército, que formaron milicias específicas para la defensa, por ejemplo, de la costa del Golfo de México, que era asediada por el contrabando, ahí adquirieron derechos. El 29 de noviembre de 1810, en Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla emitió un decreto fundamental que fue uno de los primeros documentos humanistas de América. En él, como generalísimo de la América septentrional, el cura Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud. En su primer punto, el bando establecía que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte, la que aplicará por transgresión a este artículo. O Ignacio López Rayón o José María Morelos también expidieron bandos de abolición de la esclavitud porque lo consideraban algo inconcebible. Abolir la esclavitud no fue sencillo. Los dueños de esclavos se resistían, buscando mantener esa inhumana práctica contra hombres, mujeres y niños que había prevalecido por 3 siglos en la Nueva España. Muchos esclavos negros engrosaron las filas insurgentes para luchar por su libertad. 3 años más tarde, el 5 de octubre de 1813, José María Morelos y Pavón emitió en la ciudad de Chilpancingo un documento que reiteraba la abolición de la esclavitud. En él, ordenó a los intendentes de cada provincia poner en libertad a todos los esclavos. El texto de Morelos iba más allá. Estableció también que los indígenas pudieran realizar elecciones libres de sus autoridades en sus pueblos y repúblicas, así como la abolición de los servicios personales y de las castas. Años después, en el primer gobierno republicano, el presidente Guadalupe Victoria emitió un decreto con un nuevo enfoque al establecer un mecanismo para, literalmente, comprar la libertad de esclavos pagando a sus propietarios. También destaca el decreto que el entonces presidente Vicente Guerrero emitió el 15 de septiembre de 1829. Fue así como, después de más de 3 siglos de lucha y resistencia de los esclavos por obtener su libertad, esa oprobiosa práctica fue finalmente suprimida como uno de los logros más importantes de la gesta de independencia. Y al hablar de la Guerra de Independencia Nacional, es obligado también dar un vistazo a la historia de Vicente Guerrero, quien, a pesar de ser uno de los personajes más conocidos, no siempre se tiene presente que fue uno de los principales líderes afromestizos y el primer presidente de México de origen afrodescendiente.
Vicente Guerrero se sumó al movimiento insurgente en 1810 bajo el mando de José María Morelos y Hermenegildo Galeana. Durante su vida como arriero, había logrado conocer los intrincados caminos de la Sierra Madre del Sur. Aprendió la lengua náhuatl, lo que le permitió comprender diversas necesidades y preocupaciones de la población. Tras la muerte de Morelos, Guerrero se convirtió en jefe de los ejércitos insurgentes del sur del país. Ante la tenacidad que había demostrado este líder insurgente y la incapacidad de Agustín de Iturbide de convencerlo de que se rindiera, este le propuso conciliar fuerzas para terminar con la guerra. Vicente Guerrero aceptó suscribir el Plan de Iguala ante la posibilidad de alcanzar la independencia total de España. Fue el segundo presidente de México. Cómo Vicente Guerrero se convirtió en un protagonista de estos pasajes de la historia de nuestro país y tuvo sin duda un compromiso importante con esta tierra. Su lema, la patria es primero, escrita con letras de oro en el salón de plenos tanto de la Cámara de Diputados como en el Senado, dice en pocas palabras lo que todos los mexicanos podríamos adoptar como principio en nuestra vida diaria. Tras la muerte de José María Morelos y Pavón, surge en el sur un líder que contra todo pronóstico logró mantener la lucha insurgente, Vicente Guerrero. Por lo anterior, el virrey Juan Ruiz de Apodaca decide ofrecerle un conveniente indulto a cambio de rendirse. Cuando las fuerzas realistas localizan al padre de Vicente Guerrero, le pidieron que encontrara a su hijo y le informara que las autoridades de la Nueva España, además del indulto, le otorgarían un puesto en la milicia. La historia dice que de rodillas, Pedro Guerrero pidió a su hijo que depusiera las armas y dejara la lucha independentista, a lo que el jefe insurgente respondió: Señores, este es mi padre que ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. Continuamos en esta transmisión que tiene para todos ustedes la televisión pública en la ceremonia por la independencia. Estamos en el Palacio Nacional, que es uno de los recintos con mayor historia del país. Una construcción que inició siendo la residencia de Hernán Cortés y luego pasó al poder de la corona española. Y hoy es la casa de todos los mexicanos. Sus muros resguardan un sinfín de anécdotas. Por ejemplo, aquí a unos pasos murió el presidente Benito Juárez. De hecho, su habitación está conservada tal y como lucía cuando él la habitaba. Aquí también se tomó la famosa fotografía de Francisco Villa sentado en la silla presidencial junto a un Emiliano Zapata que lo veía con cierta distancia y bajo ninguna ocasión quiso tomar ese lugar. Vamos a conocer un poco más de la historia de la sede del Poder Ejecutivo Federal. El Palacio Nacional es un edificio emblemático de México. Ha sido escenario de diversos acontecimientos que han marcado el rumbo del país desde la conquista misma hasta nuestros días. Donde hoy se ubica Palacio Nacional, estaban las Casas Viejas o Palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Realizada la conquista por los españoles, en 1522 dio inicio la construcción del edificio que hoy conocemos como Palacio Nacional y que fue en un primer momento la residencia de Hernán Cortés y posteriormente de los virreyes de la Nueva España. Tras consumarse la independencia, fue sede de los tres poderes de la Unión durante la mayor parte del siglo XIX. Dicho inmueble fue también residencia oficial de la mayoría de los mandatarios del México independiente hasta 1884. El presidente Porfirio Díaz decide trasladarse al castillo de Chapultepec, por lo que el emblemático Alcázar se convirtió en la residencia oficial de los presidentes de la República hasta 1934. Cuando el presidente
presidente Lázaro Cárdenas cambia su lugar de residencia como primer mandatario a un rancho inmediato al bosque de Chapultepec, al cual denominaban La Hormiga, y que después sería conocido como Los Pinos. Así, los presidentes de la República de nuestro país, durante los 209 años como nación independiente, han tenido su residencia oficial en 3 lugares principalmente: Palacio Nacional entre 1822 y 1884, Castillo de Chapultepec de 1884 hasta 1934 y Los Pinos de 1934 hasta el año 2018, regresando la residencia oficial del Ejecutivo a su primera sede, Palacio Nacional. Es así como desde el inicio de la gesta de independencia los insurgentes impulsaron 2 valores fundamentales para construir una sociedad que ya no siguiera bajo el dominio de la España peninsular. Hablamos de conceptos importantes: independencia y soberanía. El tema de la independencia se fue construyendo desde el año de 1808, a partir de esa coyuntura de la crisis política, en donde la gente que hablaba de independencia pensaban en independizarse de España mientras España estuviera en poder de los franceses, pero no romper con la monarquía católica. Cuando inicia la Revolución Armada en septiembre de 1810, esa idea de independencia sigue prevaleciendo en la mayoría de la población, pero en algunas personas, empezando por Miguel Hidalgo y algunos de sus sucesores, la idea de independencia ya fue planteada como ruptura total con España y con la monarquía. En octubre de 1813, con la proclamación del Acta de Independencia por el Congreso que Morelos convocó en Chilpancingo. Ahí entonces claramente se reivindica el derecho de ejercicio para los americanos de la náhuac, los americanos del septentrión. Se reivindica el derecho de autogobernarse con plena soberanía. La lucha por la independencia de México encuentra en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba 2 de sus fundamentos más importantes. Después de 11 años de guerra, en la que ni los insurgentes ni los realistas habían podido vencer a sus adversarios, el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide firmó el Plan de Iguala, documento que unió a las fuerzas realistas e insurgentes en un mismo frente, el Ejército Trigarante, que impulsó los principios de religión, unión e independencia. Al frente de un ejército valiente y resuelto, he proclamado la independencia de la América septentrional. Es ya libre, es ya señora de sí misma. Ya no reconoce ni depende de la España ni de otra nación alguna. Saludadla todos como independientes. El plan estableció la igualdad de todas las personas. La lucha continuó. 6 meses después se concretó la firma de los Tratados de Córdoba por Agustín de Iturbide como primer jefe del Ejército Imperial Mexicano de las 3 Garantías y por Juan de O'Donoghue en su calidad de teniente general de los ejércitos de España. El documento declaraba la independencia de México y la retirada de las tropas españolas. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. El gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, en primer lugar, el señor don Fernando VII, rey católico de España. El emperador fijará su corte en México, que será la capital del imperio. De este modo, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia de México.
A continuación se instauró la regencia del Imperio Mexicano de 3 personas, encabezada por Agustín de Iturbide, quien en mayo de 1822 fue investido como emperador. Los primeros años independientes del efímero Imperio Mexicano se caracterizaron por graves conflictos políticos entre monarquistas y republicanos y una aguda crisis económica, política, social y cultural. Iturbide, después de que había disuelto al Congreso, fue derrocado. Se estableció una república. Se convocó a un Congreso Constituyente, el cual, en 1824, aprobó una constitución política en la que se establecía que México sería una república independiente y soberana y contaría con 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Ese año, el Congreso llamó a elecciones presidenciales. Cada legislatura local debía proponer a 2 candidatos y el que obtuviera el mayor número de votos sería declarado presidente. El honor fue para Guadalupe Victoria, quien asumió como primer presidente de México el 10 de octubre de 1824, dando un nuevo rumbo a la naciente República Mexicana. Y sí, hemos visto cómo esta República Mexicana, de la que hoy, Huemantzin, nos sentimos muy orgullosos precisamente por esta fecha en que conmemoramos 210 años de vida independiente. Así es, Guadalupe, esta es una conmemoración importante para todos nosotros porque significa no solamente reunirnos y compartir, pese a la sana distancia, el momento de la fundación de nuestro país, también nos permite, y eso siempre oportuno, reflexionar sobre los distintos procesos que nos han llevado hasta este momento. Hemos visto los pasajes de nuestra historia, los héroes que participaron, las mujeres que también lucharon de par en par con los hombres que nos dieron y nos heredaron lo que hoy somos como país, un pueblo del que verdaderamente nos sentimos orgullosos por su cultura, por su historia, por lo que ha significado para las futuras generaciones hablar de una nación soberana e independiente. Así que sí, tenemos hoy que celebrar, conmemorar esta fecha tan importante en nuestro calendario y también, por supuesto, recordar que esta pandemia ha cambiado la vida de todos y, sin embargo, hoy los mexicanos hemos sabido salir adelante. Bueno, en la circunstancia que tú estás describiendo, precisamente toma una relevancia especial ver el contorno del mapa de la República Mexicana dibujado en la Plaza de la Constitución, en la explanada que llamamos la plancha del Zócalo. Ahí, pues imagínate cómo reluce a través de esta incandescencia el contorno, un contorno en el que nos reconocemos, que nos representa, un contorno que nos significa diversidad, la diversidad lingüística, la biocultural, la diversidad étnica, la diversidad ideológica que conforman nuestro país. Es muy emocionante ver el mapa dibujado en esta extensión del centro de México. Así que paso la palabra a Huemantzin Rodríguez para que también concluya todo lo que significa esta ceremonia especial, un día especial del 15 de septiembre de la Fiesta del Grito. En unos momentos comenzará la ceremonia oficial del Grito de Independencia y los invitamos a que se queden con nosotros en esta transmisión que estamos teniendo los medios públicos. Muchas gracias, Rita, Huemantzin, amigos en casa, pues dispongámonos precisamente a celebrar, a conmemorar 210 años de vida independiente. Nos vamos ahora a la transmisión en cadena nacional de esta ceremonia. La llama de la esperanza. 210 aniversario del Grito de Independencia. Esta noche de 15 de septiembre, así,
Así luce la Plaza de la Constitución en el corazón del país. Está por iniciar la ceremonia del Grito de Independencia, uno de los momentos más importantes en la historia de México. La plancha del Zócalo se ha convertido hoy en un lienzo. Nos ofrece la imagen de la República Mexicana, símbolo de la unidad de todas y todos los mexicanos, sin importar credo, lugar de residencia u otra condición. Y también está presente la antorcha del Pípila, que representa el perfil social de la lucha de independencia. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos en esta transmisión nacional. Saludamos a todas y todos quienes siguen esta señal a través de radio, televisión o alguna plataforma digital en México y en todo el mundo. Se cumplen 210 años del inicio de la lucha por nuestra independencia, la conmemoración más importante para todas y todos los mexicanos. El grito que encabezó el cura Miguel Hidalgo representa el pasaje fundacional de la construcción de nuestra identidad nacional. 2020 ha sido un año complicado para todo el mundo. La pandemia por COVID-19 representó una pausa en la vida económica, social, deportiva y cultural de las más de 7,000 millones de personas que habitamos el planeta. Por ello, la conmemoración de este año será, sin duda, muy especial. Será especial, será distinta, es un año atípico por lo que está ocurriendo, pero además sabemos que a lo largo de la historia la ceremonia del Grito de Independencia se ha enriquecido con el estilo que cada presidente le imprime. Pero ¿cuándo inició esta tradición que recuerda el llamado a levantarse en armas que hiciera en 1810 el cura Miguel Hidalgo y Costilla? La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo de la Nueva España a levantarse en armas y luchar por la independencia del país. Desde entonces y hasta el día de hoy, dicho acto ha significado el evento fundacional de la identidad nacional. Tras el levantamiento encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1812, Ignacio López Rayón decidió recordar el segundo aniversario del levantamiento armado. En septiembre de 1813, José María Morelos estableció en su artículo 23 de los Sentimientos de la Nación: se solemniza el día 16 de septiembre, todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de independencia y nuestra santa libertad comenzó, recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo, y su compañero don Ignacio Allende. La primera ceremonia del grito con carácter oficial se llevó a cabo en 1825, siendo el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quien encabezara el acto. Fue el general Antonio López de Santa Anna, quien en 1843 estableció que fuera a las 11 de la noche de cada 15 de septiembre. Esto a pesar de que existe la creencia de que Porfirio Díaz cambió la celebración de la madrugada del 16 de septiembre a la noche del 15 para que la fiesta patria coincidiera con su cumpleaños. A partir de 1854, la celebración del grito tuvo un carácter más solemne. Tras un concurso para realizar la música y la letra de un himno a la patria, por primera vez se entonó el 16 de septiembre el himno nacional mexicano, compuesto por Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. Cuando el presidente Benito Juárez encabezaba en 1864 la resistencia de la República contra el Imperio, cuenta la historia que hizo un alto en una región de Durango. A semejanza de lo que ocurrió en el humilde pueblo de Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810, el 16 de septiembre último vio congregados unos cuantos patriotas, celebrando una fiesta de familia, enternecidos con el recuerdo de la heroica abnegación del padre de la independencia mexicana,
y haciendo en lo íntimo de su conciencia el solemne juramento de no cejar en la presente lucha nacional, continuándola hasta vencer o sucumbir. Para la celebración de 1896, el presidente Porfirio Díaz ordenó que la campana de Dolores, con la que el cura Hidalgo reunió a sus feligreses la mañana del 16 de septiembre, fuera trasladada a la Ciudad de México y colocada sobre el balcón central de Palacio Nacional. Desde entonces, es tradición que el presidente en turno toque el esquilón como parte de la celebración. 1896. Fue también el 16 de septiembre de 1896 que el gobierno del general Porfirio Díaz ordenó una parada militar del Ejército Federal, volviéndolo desde ese año una tradición y parte de las festividades del Grito de Independencia. A partir de 1930, la fiesta para celebrar el inicio de la gesta de independencia no sufrió mayores modificaciones en su estructura. En 2019 se organizó un Festival de Culturas de México, con la participación de las 32 entidades federativas del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su primer grito de independencia en el balcón de Palacio Nacional. ¡Viva México! ¡Viva México! La arenga tuvo un fuerte carácter de justicia social. Otorgó un papel especial a personajes como Leona Vicario, a los pueblos indígenas y a los héroes desconocidos, e hizo alusión a valores universales como la democracia, la paz y la fraternidad. Este año, sin duda, la conmemoración será muy distinta a lo que vemos en estas imágenes, a lo que recuperamos, por supuesto, del grito del año pasado. Son 210 años del inicio de la lucha de independencia y se incorporan una serie de elementos nuevos. Por ejemplo, les comentamos que la Plaza de la Constitución se encuentra hoy llena de simbolismos. En primer lugar, la bandera de México, que ondea en el sitio en donde los mexicas encontraron al águila devorando una serpiente, imagen que hoy es nuestro escudo nacional. También en Guadalupe se aprecia el contorno del territorio del país, así como la antorcha del Pípila, símbolo de la revolución social, y la llama de la esperanza, gesto de un pueblo que está de pie y ve hacia el futuro. La ceremonia conmemorativa por el grito de independencia se lleva a cabo en el contexto de la nueva normalidad y la invitación a quedarse en casa y sumarse desde allí a la fiesta nacional. Y como esta mañana lo adelantó el presidente López Obrador, también habrá un momento solemne cuando se encienda la llama de la esperanza, símbolo de unidad y fraternidad que nos une a todas y a todos. Y hacia el final, la ceremonia dará paso al tradicional espectáculo de pirotecnia que caracteriza las fiestas en nuestro país, que es uno de los espectáculos o uno de los momentos también más gustados y disfrutables cuando vemos estas formas multicolores, poner el cielo, este manto oscuro con esos brillos y esa maravilla, y que ahora además estará acompañado con música de México. Prácticamente se hará un recorrido, igual como está el mapa de la República extendido en esta Plaza de la Constitución. Así también la música irá de norte a sur, recordándonos algunos sones, alguna música de mariachi que nos gusta tanto cantar en estas fiestas patrias. Por supuesto, presente ahí la llama de la esperanza, que es hoy lo que más nos debe unir como mexicanos. La esperanza de que como pueblo, como nación, tenemos el orgullo de un legado que nos hace siempre salir adelante. Y hoy, por supuesto, una plaza en donde la ausencia del pueblo de México hace notar la relevancia de su presencia. Y hoy en esta ceremonia se destacan estos elementos.
Puerta, 3 pasos al frente. ¡Vamos! Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva la esperanza en el porvenir! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
me la están negando. Díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo. Precisamente esta ceremonia que acabamos de ver es lo que nos hace sentir muy orgullosos de lo que somos, de la herencia precisamente que hemos recibido hoy como mexicanos. Nos reconocemos en parte de la simbología de lo que ha ocurrido en los últimos minutos, el ver ahí los símbolos patrios, el ver ondear la bandera en todo su esplendor, el ver también el escudo nacional y escuchar sin duda nuestro himno. Por supuesto, Guadalupe, Rita, amigos que nos acompañan en esta transmisión especial en cadena nacional, en donde todos los medios públicos están colaborando y se han unido. También hay que pensar dentro de todos estos elementos que, además de los que tenemos en este momento en pantalla, ese minuto de silencio por las víctimas que en nuestro país han fallecido por la enfermedad
COVID-19. Son más de 70,000 mexicanos y por eso ese minuto de silencio en una imagen en donde teníamos por un lado a Miguel Hidalgo, criollo, quien abolió la esclavitud. Del otro lado teníamos a José María Morelos y Pavón, mulato, que en el Congreso de Anáhuac o el Congreso de Chilpancingo habló de la igualdad de todos los mexicanos. Mulato también como Vicente Guerrero, uno de los presidentes de México, y también estaba un cuadro con Benito Juárez, de origen indígena, presidente de México, que durante su presidencia y el equipo con el que trabajó se generaron las leyes y se determinó el Estado mexicano que con el tiempo se ha desarrollado para hacer esto que estamos viendo precisamente ahora en esta imagen panorámica, la silueta de nuestra República Mexicana, justo en donde hemos padecido esta enfermedad en los últimos meses, como en todo el mundo, como en el continente americano, que ha pegado de manera fuerte, y que ojalá también esto nos motive a trabajar en conjunto y colaborar. No hay acto pequeño para enfrentar esta adversidad. Y desde luego que un lugar protagónico lo tiene la llama de la esperanza, que incluso se dibujó la palabra llama de la esperanza en esta plancha del Zócalo. Y bueno, ahí está este pebetero recordándonos que la unión, la esperanza, la constancia, el ir pensando que el otro, ya lo hacía también el presidente, lo mencionaba en las arengas, el otro es importante, al otro también lo tenemos que defender, cuidarlo a él es cuidarnos a nosotros. Creo que esa es una de las grandes lecciones también de este tiempo, de estos meses que hemos tenido para repensarnos y para saber que estamos unidos y que estos símbolos no solamente son un apego, pues digamos, de parte es decir, tenemos que tomar acciones también. Estos símbolos nos recuerdan también que las acciones ahí están pendientes y la llama de la esperanza nos recuerda también que estamos unidos en esta fiesta y siempre. Así es, y por todo ello y por lo que ha significado este día, por lo que hemos visto, por esta ceremonia de 210 años del inicio de nuestra independencia, siempre, por supuesto, valdrá la pena decir que viva México. Gracias, Güemantzin, Rita, amigos en casa, esta ha sido una transmisión especial con motivo del 210 aniversario del inicio de nuestra independencia. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. La llama de la esperanza. 210 aniversario del Grito de Independencia.